Capítulo primero. El día más feliz la iglesia de San Miguel, en St. Mary Mead, estaba adornada con flores blancas aquella luminosa mañana de sábado. Gladiolos, lirios y rosas trepadoras engalanaban cada banco, cada columna, cada rincón del antiquísimo edificio de piedra. El aire transportaba la fragancia embriagadora de las flores, mezclada con el aroma a cera de las velas recién encendidas. La señorita Jane Marple, sentada en su lugar habitual al final del tercer banco a la derecha, observaba los preparativos con el mismo interés discreto con el que había observado incontables bodas durante sus muchos años en el pueblo. Su pequeña figura, vestida con un traje de tweed gris y un sombrero adornado con una cinta de terciopelo lavanda, parecía fundirse con el mobiliario de la iglesia. En sus manos sostenía un programa impreso en papel cremoso. La boda de la señorita Celia Thornton con el señor Geoffrey Blackwood. «Una pareja encantadora», murmuró la señora Dolly Bantry, quien había llegado tarde y se había deslizado junto a la señorita Marple con un susurro de seda rosa. Aunque debo decir que me sorprende que Celia finalmente haya accedido a casarse. Siempre pensé que tenía algo de esa independencia moderna que... «Sí, querida», interrumpió suavemente la señorita Marple. «Aunque las apariencias pueden ser engañosas, a menudo he notado que las personas más independientes son las que anhelan con mayor desesperación encontrar un puerto seguro». El órgano comenzó a sonar, derramando las notas de la marcha nupcial por la nave central. Los asistentes se pusieron de pie. Geoffrey Blackwood, un hombre apuesto de 35 años, con el porte militar que había conservado desde sus días en el ejército, esperaba junto al altar con expresión solemne. A su lado, su padrino de boda, el señor Raymond Hartley, un hombre más bajo y regordete con gafas redondas, se balanceaba nerviosamente de un pie al otro, pero no apareció ninguna novia. Los segundos se convirtieron en un minuto completo. El organista, el señor Peabody, confundido por la ausencia de la procesión nupcial, continuó tocando, repitiendo la misma frase musical una y otra vez. Un murmullo incómodo se extendió entre los invitados. La señora Thornton, madre de la novia, sentada en el primer banco con un vestido azul pálido y un sombrero imposiblemente grande, adornado con plumas de avestruz, giró la cabeza hacia la entrada de la iglesia con creciente alarma. Su rostro, habitualmente compuesto en una máscara de superioridad aristocrática, comenzaba a mostrar grietas de pánico. El reverendo Clement, de pie junto al altar con su libro de oraciones abierto, intercambió una mirada desconcertada con Geoffrey. «Tal vez deberíamos», comenzó a decir, pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito que provenía de algún lugar en la parte posterior de la iglesia. Era la señorita Penélope Hartwell, la dama de honor principal, quien apareció corriendo por el pasillo lateral, su vestido rosa pálido ondeando tras ella, su rostro tan blanco como las flores que adornaban la iglesia. «¡Se ha ido!», exclamó sin aliento. «¡Celia se ha ido!». La ventana del vestidor está abierta y su velo está en el suelo, pero ella simplemente ha desaparecido. Un silencio atónito descendió sobre la congregación, seguido inmediatamente por una explosión de voces alarmadas. Geoffrey Blackwood se quedó congelado junto al altar, su rostro transformándose de confusión a incredulidad, y luego a algo más oscuro, más peligroso. «¿Cómo que se ha ido?». Su voz retumbó por la iglesia. «¿Qué quieres decir con que se ha ido?». Pero antes de que la pobre señorita Hartwell pudiera responder, la señora Thornton había saltado de su asiento con una agilidad sorprendente para una mujer de su edad y estatus. «Esto es absurdo», declaró. «Mi hija no simplemente
Desaparece. Debe haber una explicación. Penélope, contrólate y explícate correctamente. La señorita Marple permaneció sentada mientras el caos se desarrollaba a su alrededor. Sus dedos, entrelazados sobre su programa de bodas, no temblaban. Sus ojos azules, agudos como los de un pájaro a pesar de su edad, observaban cada rostro, cada reacción, cada pequeño detalle que otros, en su conmoción, no notarían. Observó cómo el señor Raymond Hartley, el padrino de boda, se pasaba un pañuelo por la frente sudorosa. Notó cómo la señora Thornton, a pesar de su indignación performativa, no parecía verdaderamente sorprendida. Y más interesante aún, observó al propio novio, cuya expresión de furia parecía contener algo más que el dolor de un hombre abandonado en el altar. «Querida», murmuró la señorita Marple a la señora Bantry. Esto me recuerda a aquel incidente con la sobrina de la señora Elmsworth hace algunos años. ¿Recuerdas? La que supuestamente había huido con el jardinero, pero resultó que... «Oh, por el amor de Dios, Jane», siseó la señora Bantry. «Este no es momento para tus analogías. Una novia ha desaparecido». «Sí», respondió la señorita Marple suavemente, «aunque me pregunto si realmente ha desaparecido o si simplemente se ha marchado». El reverendo Clement había logrado restaurar cierto orden, dirigiendo a los invitados más histéricos hacia el salón parroquial, mientras el propio Geoffrey, acompañado por varios hombres incluyendo al doctor Haydock, se apresuraba hacia el pequeño vestidor donde la novia debía haberse preparado. La señorita Marple esperó pacientemente. La experiencia le había enseñado que los primeros momentos de cualquier crisis revelaban mucho, pero también que las verdades más importantes generalmente requerían tiempo para emerger. Cuando finalmente se puso de pie, apoyándose ligeramente en su paraguas, más por costumbre que por necesidad, su mirada se posó en algo que yacía parcialmente oculto debajo del banco frente a ella. Con un movimiento discreto, se inclinó y lo recogió. Un pequeño broche de plata en forma de libélula, con el alfiler doblado como si hubiera sido arrancado violentamente. «¡Qué curioso!», murmuró para sí misma, deslizando el broche en su bolsillo. Afuera, las campanas de la iglesia, que debían haber repicado en celebración, permanecían silenciosas. En cambio, el sonido que llenaba el aire era el de voces agitadas, teorías apresuradas, y desde algún lugar más allá de los muros de piedra de San Miguel, el grito distante de lo que podría haber sido un pájaro asustado. O podría haber sido algo completamente distinto. Capítulo 2. El vestidor vacío. El vestidor de la iglesia era una habitación pequeña y estrecha, apenas más grande que un armario amplio, ubicada en la parte posterior del edificio, junto a la sacristía. Había sido añadido décadas atrás como una concesión práctica para novias y madres con bebés que necesitaban un momento de privacidad. Una única ventana con vidrios emplomados daba al cementerio y más allá, a un sendero estrecho que conducía hacia los campos abiertos. Esa ventana ahora colgaba abierta, sus goznes antiguos crujiendo suavemente con la brisa. Geoffrey Blackwood se quedó paralizado en el umbral, su rostro una máscara de incomprensión. Detrás de él, el doctor Haydock, un hombre robusto de mediana edad con patillas canosas, se asomó por encima de su hombro, su expresión médica de calma profesional apenas ocultando su propia sorpresa. «La ventana está a considerable altura del suelo exterior», observó el doctor, empujando suavemente a Geoffrey hacia un lado para examinar la escena más de cerca. «Diría que unos 2 metros y medio. Una caída difícil para una mujer con vestido de novia. El vestido en cuestión todavía
Colgaba de un gancho en la pared una confección elaborada, de satén marfil y encaje de Bruselas, que había costado a la señora Thornton una suma considerable en Londres. Junto a él, doblado cuidadosamente sobre una silla tapizada, había un abrigo de viaje de lana gris. El velo de novia yacía en el suelo como una nube de tul caída, su corona de flores de azahar arrugada donde alguien, presumiblemente Celia, lo había pisado. «No lo entiendo», dijo Geoffrey, su voz ronca. «Estaba aquí hace apenas 20 minutos. Le dije que la vería en el altar». «¿Y cómo estaba su ánimo?», preguntó el doctor Haydock, agachándose para examinar el alféizar de la ventana. ¿Su ánimo? Geoffrey se giró bruscamente. Estaba feliz. Nerviosa quizás, pero eso es natural. Todas las novias están nerviosas. «Desde luego», murmuró el doctor, aunque su tono sugería que no estaba del todo convencido. Para entonces, otros se habían congregado en el pequeño pasillo fuera del vestidor. La señora Thornton se abrió paso con su imponente presencia, las plumas de su sombrero temblando con indignación. «Déjenme pasar. Soy su madre. Si hay algo que explique esta farsa, lo encontraré». Entró como un acorazado entrando en el puerto, sus ojos escaneando cada superficie. Abrió el pequeño bolso de mano que Celia había dejado sobre la mesa de tocador. Contenía un pañuelo de encaje, un lápiz labial apenas usado y un billete de 5 libras doblado. Y luego lo dejó caer con disgusto. Nada, absolutamente nada que indique a dónde ha ido. ¿O por qué? Tal vez no planeaba irse, sugirió una voz desde la puerta. La señorita Marple había llegado silenciosamente, su presencia tan discreta que varios en el grupo se sobresaltaron al notar que estaba allí. Sostenía su bolso de mano delante de ella con ambas manos, la imagen misma de una anciana dama inofensiva. «¿Qué quiere decir?», exigió la señora Thornton. «Simplemente que una joven que planea huir voluntariamente generalmente se lleva sus pertenencias. Un bolso con dinero, ciertamente. Quizás no su vestido de novia, pero al menos su abrigo». La señorita Marple señaló hacia el abrigo de viaje. «Hace bastante frío esta mañana». Y sin embargo, la señorita Thornton aparentemente salió por esa ventana sin llevarse nada, excepto, presumiblemente, su vestido de novia. Un silencio siguió a esta observación. El doctor Haydock frunció el ceño pensativamente. «Tiene razón. ¿Y hay algo más?» Se enderezó desde la ventana, sosteniendo algo entre sus dedos. Un trozo de tela, satén marfil a menos que me equivoque mucho, enganchado en el pestillo de la ventana. Sugiere que la salida fue apresurada. ¿Apresurada? La voz de Geoffrey era peligrosamente baja. «¿Está sugiriendo que alguien la forzó a salir?» «No estoy sugiriendo nada todavía», respondió el doctor firmemente. «Simplemente observo los hechos». La señorita Penélope Harwell, quien había estado sollozando suavemente en el pasillo, se adelantó con ojos enrojecidos. «Yo fui la última en verla. Hace quizás media hora. Le estaba ayudando con su velo. Ella estaba». Se detuvo mordiéndose el labio. Ella estaba callada, más callada de lo habitual. ¿Callada cómo?, presionó la señorita Marple gentilmente. ¿Pensativa? ¿Preocupada? No lo sé exactamente. Distante, quizás. Cuando le pregunté si estaba lista, simplemente asintió. No sonrió. Penélope miró a Geoffrey con una expresión de disculpa. Pensé que eran nervios de novia. «Todos pensamos eso», dijo una nueva voz. Raymond Hartley, el padrino de boda, se había unido al grupo. Se veía incómodo con su traje de mañana, tirándose del cuello como si lo estrangulara. Sus gafas redondas habían resbalado por su nariz y las empujó hacia arriba con un dedo nervioso. Celia había estado extraña toda la semana. Continuó.
desde la cena de ensayo del miércoles en realidad. No participaba mucho en las conversaciones. Una vez la encontré en el jardín de su madre, simplemente parada allí mirando las rosas como si nunca las hubiera visto antes. ¿Y mencionó usted esto a alguien?, preguntó Geoffrey girándose hacia su amigo con una expresión que hacía que Raymond diera un paso atrás. Yo. Bueno, no quería preocuparte. Los nervios prenupciales son comunes, después de todo. Evidentemente, eran algo más que nervios, cortó la señora Thornton. La pregunta ahora es, ¿dónde está mi hija? Como respondiendo a su pregunta, un grito se elevó desde el cementerio. El joven párroco, el señor Leonard, apareció corriendo por el sendero lateral, su rostro rojo por el esfuerzo. «Doctor Haydock, señor Blackwood, vengan rápido. ¿Qué sucede?» El doctor ya se estaba moviendo hacia la puerta. Es la señorita Thornton. El joven tragó saliva. La encontramos. O más bien, encontramos su vestido de novia. Está en el bosquecillo junto al arroyo. Pero ella... Su voz se quebró. Hay sangre en las piedras del arroyo y la señorita Thornton no está por ningún lado. Capítulo 3. Sangre en las piedras el arroyo que serpenteaba a través de los terrenos de la iglesia era uno de esos lugares encantadores que aparecían en las postales de St. Mary Mead. Sauces llorones se inclinaban sobre aguas cristalinas que murmuraban sobre piedras redondeadas por siglos de corriente constante. Un pequeño puente de piedra arqueado cruzaba el punto más estrecho, y más allá, un bosquecillo de olmos antiguos creaba una sombra verde, incluso en los días más brillantes. Era en este bosquecillo donde yacía el vestido de novia. La prenda estaba extendida sobre la hierba húmeda como el cadáver de alguna criatura mítica. Sus metros de satén y encaje manchados con barro y algo más oscuro. El corpino había sido desgarrado, no cortado con cuidado, sino rasgado con violencia, y uno de los delicados tirantes colgaba por apenas unos hilos. Pero era el arroyo mismo lo que captaba la atención. En las piedras planas junto a la orilla, claramente visibles contra la superficie gris pálida, había manchas de un rojo oscuro que ninguna cantidad de imaginación caritativa podría confundir con otra cosa que no fuera sangre. El doctor Haydock se arrodilló junto a las piedras, su maletín médico ya abierto a su lado. Geoffrey Blackwood estaba de pie a pocos pasos de distancia, su rostro del color de la ceniza, mirando fijamente el vestido abandonado como si fuera un acertijo que su mente se negaba a resolver. ¿Cuánta sangre diría usted? La voz del inspector Slack era áspera, oficial. Había llegado de Match Benham en tiempo récord, alertado por el párroco, y ahora se cernía sobre el doctor con la impaciencia característica de un hombre que prefería las acciones a las contemplaciones. Difícil de determinarlo con certeza sin análisis, respondió el doctor Haydock, sacando un frasco pequeño y una espátula de su maletín. Pero a simple vista, yo diría lo suficiente como para indicar una herida seria. No necesariamente fatal, pero definitivamente preocupante. «Fatal», repitió Geoffrey, la palabra saliendo como un gemido. «Está diciendo que Celia podría estar, que ella podría...» «No estoy diciendo nada todavía», interrumpió el doctor firmemente. «Estoy recolectando evidencia. El inspector Slack, un hombre compacto con bigote militar, y la actitud brusca de alguien que había visto demasiado en su carrera, se giró hacia el pequeño grupo de testigos que se había congregado a una distancia respetuosa. «Muy bien, necesito que todos regresen a la iglesia. Esto es ahora una escena del crimen y no puede ser contaminada por curiosos». «¿Escena del crimen?» La señora Thornton se tambaleó y la señorita Hartwell tuvo que sujetarla del brazo. «Inspector,
Seguramente está siendo prematuro. Puede haber una explicación perfectamente inocente. ¿Inocente? Slack señaló hacia el vestido destrozado. Mire eso, señora. Mire la sangre. Si hay una explicación inocente, me gustaría escucharla. Raymond Hartley se aclaró la garganta nerviosamente. ¿No podría haber habido un accidente? Quizás la señorita Thornton salió por la ventana, se enganchó el vestido, cayó y se golpeó la cabeza en estas piedras. Luego, confundida, se quitó el vestido y vagó hacia algún lugar. Con una herida seria en la cabeza, dijo Slack secamente, sin ser vista por nadie, en un pueblo donde todos estaban reunidos en la iglesia o cerca de ella, y sin dejar rastro de sangre excepto en estas piedras específicas. Sacudió la cabeza. No, señor Hartley. Me temo que esto es algo más siniestro. La señorita Marple, quien había permanecido al borde del grupo, observando en silencio, se adelantó ligeramente. Su mirada no estaba en la sangre o el vestido, sino en el terreno circundante, en las ramas bajas de los olmos, en la disposición de las piedras del arroyo. «Inspector», dijo suavemente, «¿puedo hacer una observación?» Slack la miró con la expresión de ligera irritación que reservaba para los civiles entrometidos, pero el doctor Haydock intervino. «La señorita Marple tiene un ojo excepcional para los detalles, inspector. Valdría la pena escucharla». «Muy bien», gruñó Slack, «pero sea breve». «Simplemente me preguntaba», dijo la señorita Marple, señalando con su paraguas hacia el puente de piedra. «Si nota usted la ausencia de huellas en el barro junto al arroyo. Ha llovido durante la noche y el suelo debería estar bastante blando. Y sin embargo, excepto por las marcas donde el vestido yace, no veo indicación de que alguien haya estado de pie aquí recientemente». Slack frunció el ceño, acercándose al borde del arroyo. Después de un momento, su expresión se oscureció. «Tiene razón. Maldición, tiene razón. Entonces, ¿cómo llegó el vestido aquí? ¿Y cómo llegó la sangre a las piedras? Quizás», sugirió la señorita Marple delicadamente, «el vestido fue colocado aquí. Y quizás la sangre también. ¿Colocado?» Jeffrey se giró bruscamente. ¿Está sugiriendo que alguien escenificó esto? ¿Por qué diablos alguien haría tal cosa? Esa, señor Blackwood, es precisamente la pregunta que debemos responder. Un nuevo sonido interrumpió la conversación. El ladrido frenético de un perro. El señor Petherick, el abogado del pueblo, apareció en el sendero llevando a su spaniel, Jasper, con una correa. El perro tiraba con fuerza, olfateando el aire con agitación evidente. «Inspector Slack», jadeó Petherick. «Pensé que Jasper podría ser útil. Tiene un excelente olfato y...» «Los perros sabuesos están muy bien», interrumpió Slack. «Pero no tenemos nada con el olor de la señorita Thornton para que lo rastree». «Ah, pero sí lo tenemos». La señorita Marple alcanzó discretamente su bolso y sacó un pañuelo delicado con las iniciales CT bordadas en la esquina. «Lo encontré en el banco de la iglesia. Presumiblemente la señorita Thornton lo dejó caer esta mañana». Slack la miró con nueva apreciación. «Bien pensado. Muy bien, Petherick. Déjelo olfatear». El spaniel enterró su nariz en el pañuelo. Luego inmediatamente comenzó a tirar de la correa con renovado vigor. Pero en lugar de dirigirse hacia los campos abiertos como todos esperaban, el perro dio la vuelta y corrió de regreso hacia la iglesia, ladrando furiosamente, y se detuvo, temblando y gimiendo, directamente frente a la puerta de la cripta de la iglesia. La puerta que había estado cerrada con llave durante años. La puerta que ahora colgaba ligeramente entreabierta. Capítulo 4. La cripta olvidada. La puerta de la cripta era una estructura de roble macizo,
ennegrecida por la edad y reforzada con bandas de hierro que se habían oxidado hasta adquirir un tono naranja oscuro. Nadie recordaba cuándo había sido abierta por última vez. Ciertamente no durante el tiempo del reverendo Clement, y probablemente tampoco durante el de su predecesor, Jasper, el Spaniel. Se negaba a acercarse más. Se sentó a varios metros de distancia, sus orejas pegadas contra la cabeza, emitiendo un gemido bajo y continuo que erizaba los pelos de la nuca. «La llave debería estar en la sacristía», dijo el reverendo Clement, su voz temblando ligeramente. «En el gabinete con todas las demás llaves antiguas. Nunca imaginé que alguien... Evidentemente alguien sí lo hizo», dijo el inspector Slack secamente, sacando su linterna. «Doctor Haydock, señor Blackwood, vengan conmigo. El resto, permanezcan aquí. Inspector». La señorita Marple habló con esa suavidad engañosa que ocultaba una voluntad de hierro. Si me permite, creo que sería prudente que al menos una mujer acompañara al grupo. Si la señorita Thornton está ahí abajo y está herida, la presencia de otra dama podría ser tranquilizadora. Slack pareció a punto de objetar, pero el doctor Haydock asintió con aprobación. La señorita Marple tiene razón, y si hay heridas que atender, un par de manos adicionales serían útiles. «Muy bien», gruñó Slack, «pero toque lo mínimo posible». El grupo descendió por los escalones de piedra. Eran empinados y desiguales, desgastados por siglos de uso y luego por décadas de abandono. El aire que subía desde abajo era helado y transportaba el olor característico de la piedra antigua, moho y algo más, algo orgánico y desagradable que hizo que Jeffrey se cubriera la nariz con su pañuelo. La linterna del inspector Slack cortaba la oscuridad con su haz estrecho, revelando paredes de piedra que goteaban humedad y telarañas que colgaban como cortinas fantasmales. Los escalones terminaban en una cámara rectangular de techo bajo. A lo largo de las paredes había nichos tallados en la piedra, algunos todavía conteniendo los restos de ataúdes antiguos que se habían desintegrado hasta convertirse en poco más que polvo y astillas. «Dios santo», susurró Geoffrey, su voz resonando extrañamente en el espacio confinado. «¿Quién traería a Celia a un lugar como este? Asumiendo que alguien la trajo», murmuró la señorita Marple, aunque tan bajo que solo el doctor Haydock, quien estaba más cerca, la escuchó. La luz de Slack barrió metódicamente la cámara. Había evidencia de perturbación reciente. Huellas en el polvo acumulado del suelo, una vela moderna medio consumida en un nicho, y... el corazón de todos se detuvo. Un zapato de satén blanco, tirado junto a uno de los sarcófagos más grandes. «Es suyo», dijo Jeffrey con voz estrangulada. «Reconozco ese zapato. Lo compramos juntos en Londres». Slack se arrodilló junto al zapato, examinándolo sin tocarlo. «No hay sangre en él. Eso es algo, supongo». Se levantó, proyectando su luz hacia el fondo de la cripta. «Pero si está aquí, ¿dónde?» «Allí», interrumpió el doctor Haydock bruscamente, señalando. Al fondo de la cámara, parcialmente oculto por un sarcófago caído, había una abertura en la pared. No era natural. Claramente había sido excavada o construida intencionalmente, y conducía a lo que parecía ser una segunda cámara más pequeña. Slack avanzó cautelosamente, su linterna en alto. Los demás lo siguieron, Jeffrey empujando para estar al frente, su rostro una mezcla de esperanza desesperada y terror. La segunda cámara era apenas más grande que un armario y estaba vacía, completamente, decepcionantemente vacía. «No entiendo»,
dijo Geoffrey, su voz quebrándose. El perro la rastreó hasta aquí. Su zapato está aquí. ¿Dónde está ella? La señorita Marple había estado examinando las paredes de esta cámara interior con particular atención. Ahora se acercó a una sección donde la piedra parecía ligeramente más oscura. «Inspector, ¿podría dirigir su luz aquí, por favor?» Cuando la luz iluminó el área, reveló marcas de arañazos en la piedra. Marcas recientes que habían raspado siglos de mugre acumulada. Y en el suelo, apenas visible en el polvo, había más manchas que podrían haber sido sangre. «Alguien estuvo aquí», dijo Slack lentamente. «Alguien que luchó, posiblemente. O alguien que fue retenido contra su voluntad», agregó el doctor Haydock sombríamente. Geoffrey se desplomó contra la pared, su compostura finalmente rompiéndose. «Está muerta. Dios mío, está muerta». «No lo sabemos», dijo el doctor con firmeza, «y especular no ayudará. Lo que necesitamos es evidencia sólida». La señorita Marple se había agachado, examinando el suelo con los ojos entrecerrados. Con movimientos deliberados, sacó su pañuelo y lo usó para recoger algo pequeño y brillante de entre el polvo. «Inspector, creo que debería ver esto». Era un botón pequeño y delicado cubierto de satén blanco, del tipo usado en vestidos de novia elegantes. Pero lo que lo hacía notable era que todavía tenía un hilo adherido, un hilo que había sido cortado limpiamente, no desgarrado, cortado con tijeras o un cuchillo, observó Slack, tomando el botón con unas pinzas de su bolsillo. Así que alguien le quitó el vestido deliberadamente. La pregunta es, ¿lo hizo ella misma o alguien más? Y si fue alguien más, agregó la señorita Marple tranquilamente, ¿por qué? ¿Y qué hicieron con ella después? Un grito desde arriba interrumpió sus especulaciones. Era el joven señor Leonard, asomándose por la entrada de la cripta. «Inspector Slack, venga rápido. ¿Han encontrado algo en el lago de la señora Bantry?» «¿El lago?» Slack ya estaba corriendo hacia las escaleras. «Eso está a casi 1 kilómetro de aquí». «Sí, señor. El jardinero lo vio esta mañana cuando estaba cortando los setos. Algo flotando junto a los juncos. Pensó que era basura al principio, pero cuando se acercó más...» «¿Qué?», exigió Geoffrey, subiendo las escaleras tras el inspector. «¿Qué era?» El señor Leonard tragó saliva, su rostro pálido en la luz grisácea de la mañana. «Una enagua de novia, señor, empapada en sangre, y uno de los jardineros jura que vio a alguien merodeando cerca del lago muy temprano esta mañana, justo al amanecer. Un hombre alto con abrigo oscuro, caminando muy rápido, como si huyera de algo». Todas las miradas se volvieron hacia Geoffrey Blackwood, quien se quedó congelado en los escalones, su rostro transformándose de angustia a comprensión horrorizada. «No», susurró, «no pueden pensar que yo estaba en mi casa toda la mañana, hasta que vine a la iglesia. Mi criado puede confirmarlo». «Entonces no tendrá problemas en responder algunas preguntas», dijo Slack con firmeza. «Señor Blackwood, será mejor que venga conmigo a la estación». Y mientras Geoffrey era conducido, no exactamente arrestado, pero ciertamente no libre, la señorita Marple permaneció de pie junto a la entrada de la cripta, mirando pensativamente el pañuelo que todavía sostenía en su mano. El pañuelo con las iniciales C.T. Las iniciales que podrían significar Celia Thornton, Pao, podrían significar algo completamente distinto. Capítulo 5. Secretos y sospechas. La sala de estar de la señora Bantry en Gossington Hall se había convertido en un improvisado centro de operaciones para los chismes del pueblo. A media tarde, parecía que todo St. Mary Mead había encontrado alguna razón para dejarse caer, para ofrecer condolencias, para compartir teorías
o simplemente para absorber cada delicioso detalle del escándalo más extraordinario que había golpeado al pueblo en décadas. La señorita Marple había aceptado la invitación de su amiga para tomar el té, aunque había poco sobre su manera tranquila que sugiriera que estaba allí simplemente para socializar. Se sentó en su silla habitual junto a la ventana, donde la luz era mejor para su tejido, pero sus agujas permanecían inmóviles en su regazo mientras sus ojos observaban el desfile de visitantes. «Es absolutamente espantoso», declaró la señora Price Ridley, la esposa del magistrado, dejando su taza con énfasis dramático. «Una novia desaparecida, sangre por todas partes, y ahora Geoffrey Blackwood bajo sospecha. Siempre supe que había algo cuestionable en ese joven». ¿Así? La voz de la señorita Marple era suave como la seda. ¡Qué interesante! ¿Podría compartir qué le hizo sospechar de él? La señora Price Ridley vaciló, claramente sin haber esperado que la desafiaran. «Bueno, es decir, uno escucha cosas, rumores sobre su tiempo en el ejército, algo sobre un incidente en India que fue discretamente encubierto». «Los rumores», observó la señorita Marple gentilmente, «son herramientas tan convenientes. Pueden ser moldeados para ajustarse a cualquier narrativa que deseemos». Antes de que la señora Price Ridley pudiera responder, la señorita Hartwell llegó, todavía usando su vestido de dama de honor rosa, aunque ahora estaba arrugado y manchado de lágrimas. Se dejó caer en un sofá con una expresión de absoluta miseria. «El inspector Slack me interrogó durante casi una hora», dijo, su voz temblorosa. «Preguntó sobre todo. El humor de Celia, sus conversaciones, si había mencionado querer escapar, como si yo supiera algo, como si mi mejor amiga me hubiera confiado que planeaba». «¿Planeaba? ¿Planeaba qué, querida?», preguntó la señora Bantry, ofreciéndole una taza de té. «¿Huir? ¿O algo más siniestro? No lo sé». Penélope aceptó el té con manos temblorosas. Slack siguió insinuando cosas, preguntando si Celia tenía enemigos, si alguien podría haberle deseado mal. «Es absurdo. Todos adoraban a Celia». «¿Todos?». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Esa es una palabra muy absoluta». Penélope se mordió el labio. «Bueno, supongo que la señora Blackwood no estaba exactamente encantada con el compromiso. La madre de Geoffrey, quiero decir. Pensaba que Celia no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. Demasiado moderna, demasiado independiente. Pero eso apenas es motivo para... ¿Para qué, señorita Hartwell?», preguntó la señorita Marple suavemente. «¿Qué cree usted que le ha sucedido a la señorita Thornton?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Penélope. «Creo que está muerta. Toda esa sangre, el vestido destrozado, la enagua en el lago. Nadie sobrevive a algo así. Y pienso que Geoffrey lo hizo». Un silencio colectivo llenó la habitación. «Esa es una acusación seria», dijo la señora Bantry finalmente. «¿Tiene alguna evidencia?». Los escuché discutiendo. La voz de Penélope era apenas un susurro. El miércoles por la noche, después de la cena de ensayo. Todos se habían ido. Pero yo había olvidado mi chal y regresé a la casa de los Thornton para buscarlo. Estaban en el jardín y sus voces estaban elevadas. Geoffrey decía algo sobre no poder seguir con esto si persistes, y Celia respondió, «Entonces quizás no deberías». Sonaba como si ella estuviera a punto de cancelar la boda. La señorita Marple se inclinó hacia adelante ligeramente. «¿Y qué hizo usted entonces?». «Me fui. No quería que supieran que había escuchado. Pero ahora me pregunto si ella amenazó con dejarlo plantado, si lo humilló frente a todo el pueblo. ¿Podría él haber...?» Su voz se quebró. «¿Los hombres han matado por menos?». «Ciertamente lo han hecho», acordó la señorita Marple.
aunque en mi experiencia el orgullo herido generalmente produce un tipo diferente de violencia, más abierta, más apasionada. Esto, con su cuidadosa escenificación, su dispersión de pistas, parece más calculado. ¿Calculado?, repitió la señora Bantry. Estás sugiriendo que fue planeado. Simplemente observo que si alguien quería hacernos creer que la señorita Thornton fue asesinada, lo ha logrado admirablemente. La pregunta es, ¿por qué querrían que creyéramos eso? La puerta se abrió para admitir a Raymond Hartley, el padrino de boda, quien se veía aún más desaliñado que temprano en la mañana. Sus gafas estaban torcidas y tenía una mancha de tinta en su mejilla, como si hubiera estado frotándose la cara con dedos manchados de pluma. ¿Está aquí la señorita Hartwell?, preguntó ansiosamente. Penélope, he estado buscándote por todas partes. Necesitas hablar con el inspector. Necesitas decirle sobre la otra cosa. Penélope se puso blanca. Raymond, no. ¿Qué otra cosa?, exigió la señora Price Ridley, inclinándose hacia adelante con interés ávido. Raymond se quitó las gafas y las limpió nerviosamente con su pañuelo. Celia estaba siendo chantajeada. Penélope lo sabía. Celia le confió hace semanas. El jadeo colectivo llenó la habitación. Incluso la señorita Marple, quien rara vez mostraba sorpresa, levantó sus cejas ligeramente. ¿Chantajeada? La voz de la señora Bantry era aguda. ¿Por quién? ¿Y por qué? No lo sé, dijo Penélope miserablemente. Me rogó que no se lo dijera a nadie. Dijo que lo manejaría ella misma. Pero recibía cartas horribles que exigían dinero. Dijo que si no pagaba, cierto secreto saldría a la luz y arruinaría su matrimonio antes de que comenzara. ¿Y pagó?, preguntó la señorita Marple. Al principio sí. Vendió algunas joyas, retiró dinero de su propia cuenta. Pero entonces las demandas se volvieron más grandes. Hace una semana, el chantajista exigió 500 libras. Celia no tenía tanto. Por eso estuvo tan extraña últimamente. Estaba aterrorizada. ¿Aterrorizada de qué?, preguntó la señora Price Ridley. ¿Qué secreto podría valer 500 libras? Penélope sacudió la cabeza. Nunca me lo dijo. Solo que era algo de su pasado. Algo que había hecho antes de venir a St. Mary Mead. Dijo que si Geoffrey se enteraba, nunca la perdonaría. La señorita Marple había vuelto a su tejido, sus agujas haciendo clic suavemente. ¡Qué fascinante! Entonces tenemos a una joven novia enfrentando chantaje, posiblemente contemplando cancelar su boda, quien luego desaparece en circunstancias violentas en la mañana de su boda. Uno casi podría pensar que ella organizó su propia desaparición para escapar del chantajista. La señora Bantry lucía escéptica. ¿Pero por qué toda la sangre? Para hacer que pareciera que fue asesinada, dijo Raymond lentamente. Si todos creen que está muerta, el chantajista ya no puede amenazarla. Una teoría ingeniosa, dijo la señorita Marple, aunque plantea la pregunta de dónde estaría ahora la señorita Thornton y cómo planearía sobrevivir sin dinero, sin identificación y presumiblemente herida de su elaborada puesta en escena. A menos, dijo una nueva voz desde la puerta, que tuviera ayuda. Todos se giraron para ver al doctor Haydock, de pie en el umbral, su expresión grave. Acabo de venir del laboratorio en Match Benham. Han analizado las muestras de sangre del arroyo y de la enagua. Hizo una pausa, dejando que el suspenso se construyera. No es sangre humana, es sangre de cordero. Capítulo 6. Sangre falsa y verdades ocultas. El anuncio del doctor Haydock cayó sobre la sala de estar como una piedra arrojada a un estanque tranquilo, las ondas de implicación extendiéndose hacia afuera
en círculos cada vez más amplios. «Sangre de cordero», repitió la señora Price Ridley, su voz elevándose casi a un chillido. «¿Está diciendo que toda esta exhibición horrible fue fabricada?» «Eso es exactamente lo que estoy diciendo». El doctor Haydock entró y aceptó el brandy que la señora Bantry le ofrecía con presteza. «El inspector Slack está furioso, como pueden imaginar. Ha liberado al señor Blackwood de custodia, aunque le ha aconsejado firmemente que no abandone el pueblo». «Entonces Celia está viva», susurró Penélope, su rostro transformándose de angustia a confusa esperanza. «Debe estarlo. Ella escenificó toda la escena para que pensáramos. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacernos pasar por esto?» «La pregunta más urgente», dijo la señorita Marple, sus agujas de tejer todavía haciendo clic constante, «es dónde está ahora. Si planeó esta elaborada desaparición, debe haber tenido un destino en mente, y debe haber tenido ayuda. Sangre de cordero no es algo que una joven sola en su vestidor pueda producir fácilmente». Raymond Hartley se había dejado caer en una silla, su cabeza entre sus manos. «Todo esto es mi culpa. Si hubiera insistido en que fuera a la policía sobre el chantaje, si no hubiera guardado su secreto». «No sea ridículo, señor Hartley». La voz de la señorita Marple era gentil pero firme. «Usted no sabía nada sobre esto. Aunque me pregunto». Hizo una pausa delicadamente. «Usted mencionó que conocía a la señorita Thornton bastante bien. ¿Alguna vez le habló ella de su vida antes de venir a St. Mary Mead?» Raymond levantó la vista, limpiándose las gafas con un temblor visible en sus manos. «Solo vagamente. Dijo que había vivido en Londres, trabajando como secretaria para una firma de importación. Pero cuando presioné para más detalles, cambiaba de tema. Siempre pensé que quizás había habido algún asunto romántico desafortunado del que prefería no hablar». «O algo más serio», sugirió el doctor Haydock, «algo que valiera 500 libras para mantener oculto». La puerta se abrió abruptamente y Geoffrey Blackwood entró como una tormenta. Su traje de mañana estaba arrugado, su corbata suelta, y sus ojos tenían la mirada salvaje de un hombre al borde del colapso nervioso. «¿Dónde está ella?», exigió, su mirada barriendo la habitación, como si esperara encontrar a Celia escondida detrás de los muebles. «Alguien debe saber dónde está. La gente no simplemente se desvanece en el aire». «Señor Blackwood». La señora Bantry se puso de pie, moviéndose para bloquear su camino hacia Penélope, quien se había encogido en su asiento. «Debe calmarse. Todos estamos tan desconcertados como usted». «¿Desconcertados?». La risa de Geoffrey bordeaba la histeria. «Mi prometida me dejó plantado en el altar. Escenificó su propia muerte. Y ustedes están desconcertados. El pueblo entero pensó que yo la había asesinado. Los policías buscaron en mi casa, interrogaron a mis criados. ¿Tiene idea de la humillación?». «Creo», dijo la señorita Marple tranquilamente, «que puede haber estado experimentando una pequeña fracción de la humillación que la señorita Thornton anticipaba si su secreto fuera revelado». Geoffrey se giró hacia ella, sus manos apretándose en puños. «¿Qué secreto? Sigo escuchando sobre este misterioso secreto. ¿Qué podría haber hecho que fuera tan terrible? Quizás», sugirió la señorita Marple, «debería preguntarse qué consideraría usted tan terrible que la haría huir antes que enfrentarlo». El golpe dio en el blanco. Geoffrey retrocedió como si lo hubieran abofeteado. «¿Yo? ¿Está sugiriendo que tengo algo que ver con esto? Simplemente observo que las personas rara vez huyen de situaciones abstractas. Huyen de personas específicas, de consecuencias específicas». Las agujas de la señorita Marple nunca se detuvieron. «Dígame, señor Blackwood,
¿Cómo reaccionó cuando la señorita Thornton le habló de su pasado en Londres? Nunca habló de ello, dijo Geoffrey bruscamente. Le pregunté, naturalmente, pero dijo que prefería mirar hacia adelante, no hacia atrás. Pensé que era admirablemente progresista de su parte. —¿O conveniente? —murmuró el doctor Haydock. Un nuevo visitante apareció en la puerta. La señora Thornton, madre de la novia, quien hasta ahora había permanecido recluida en su propia casa. Se veía como si hubiera envejecido una década en un solo día. Su vestido azul estaba arrugado, su sombrero con plumas abandonado, y sus ojos estaban rojos de llorar. «Tengo que decirles algo», anunció su voz ronca, algo que debía haber dicho hace mucho tiempo. La habitación quedó en completo silencio. Incluso las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron. «Celia no es mi hija biológica». Las palabras salieron en un torrente, como si hubieran sido reprimidas demasiado tiempo. La adopté hace 5 años cuando vino a mí buscando ayuda. Estaba en circunstancias desesperadas, sin dinero, sin familia. Y había un niño. Penélope se puso de pie de un salto. ¿Celia tenía un hijo? Tuvo un hijo. Los ojos de la señora Thornton se llenaron de lágrimas. Un bebé nacido fuera del matrimonio. El padre era un hombre casado que se negó a reconocer al niño. Celia lo dio en adopción, pero casi la destruyó. Vino a mí porque yo había sido amiga de su madre fallecida. Le ofrecí un nuevo comienzo, una nueva identidad. Se convirtió en mi sobrina, luego mi pupila, y finalmente, en todos los sentidos que importaban, mi hija. Geoffrey se tambaleó hasta la silla más cercana, su rostro vacío de color. «Un hijo. Ella tuvo un hijo y nunca me lo dijo. ¿Cómo podía?» La señora Thornton se giró hacia él con súbita ferocidad. «Usted dejó muy claro sus opiniones sobre la moralidad de las mujeres, sobre la pureza y la reputación. Escuché sus comentarios sobre esa pobre chica en Match Benham, que tuvo un bebé sin estar casada. La llamó arruinada y sin valor para cualquier hombre decente. ¿Cómo podría Celia confiar en que usted sería más caritativo con su propio pasado?» «Pero yo la amaba», susurró Geoffrey. Habría entendido. ¿Lo habría hecho?» La voz de la señorita Marple era suave pero penetrante. ¿O habría cancelado el compromiso tal como ella temía? Geoffrey no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. «El chantajista», dijo Raymond de repente, «debe haber sido alguien de Londres, alguien que conocía su historia, alguien que amenazó con contárselo todo a Geoffrey a menos que pagara». «Precisamente», acordó la señorita Marple, «y cuando ya no pudo pagar, tuvo que elegir, enfrentar la exposición y perder a su prometido, o desaparecer completamente. Ella eligió la segunda opción. Pero con sangre de cordero y zapatos abandonados, y toda esa teatralidad», exclamó la señora Bantry. «¿Por qué hacer que parezca un asesinato?» «¿Por qué?», dijo la señorita Marple, sus ojos agudos fijos en la señora Thornton. «Si todos creen que fue asesinada, dejan de buscar a una mujer viva. Y el chantajista, creyéndola muerta, deja de ser una amenaza». La señora Thornton se desplomó en una silla, enterrando su rostro en sus manos. «No sé dónde está. Juro por Dios que no lo sé. Si hubiera venido a mí, si me hubiera dejado ayudarla». «Pero no lo hizo», dijo el doctor Haydock gentilmente, «lo que sugiere que o no confiaba en que usted la ayudara, o tenía un plan que requería que usted no supiera. Oh», agregó la señorita Marple, levantándose de su silla con movimiento decidido, «alguien más la ayudó, alguien en quien confiaba lo suficiente como para compartir su plan, alguien que tenía acceso a sangre de cordero, a las llaves de la cripta y al conocimiento de cómo escenificar una desaparición convincente». Sus ojos se posaron,
solo por un momento, en Raymond Hartley, y él, para sorpresa de todos, se puso completamente pálido. Capítulo 7. La confesión del padrino Raymond Hartley se puso de pie tan bruscamente que su silla casi se volcó. Sus gafas se deslizaron por su nariz sudorosa y las empujó hacia arriba con un dedo tembloroso. «No sé qué está insinuando», comenzó, pero su voz carecía de convicción. «Creo que sí lo sabe, señor Hartley». La señorita Marple había vuelto a su asiento, pero sus ojos nunca abandonaron su rostro. «Verá, algo me ha estado molestando desde esta mañana. Usted fue quien mencionó primero el extraño comportamiento de la señorita Thornton durante la semana pasada. Usted quien sabía sobre el chantaje. Y usted quien conocía suficientes detalles sobre el paradero de Celia para parecer útil sin realmente revelar nada». Geoffrey se había levantado ahora, acercándose a Raymond con la postura de un hombre confrontando a un enemigo. «Raymond, si sabes algo, si has sabido todo este tiempo dónde está Celia». «No la he visto desde esta mañana». La voz de Raymond subió en un tono casi histérico. «¡Lo juro!». «Pero habló con ella», presionó la señorita Marple suavemente. «Habló con ella antes de que desapareciera». El rostro de Raymond se desmoronó. Se quitó las gafas completamente y se frotó los ojos. «Ella vino a mí hace 3 días. Estaba desesperada. El chantajista había enviado una última carta amenazándola con decirle todo a Geoffrey en la mañana de la boda, si no pagaba las 500 libras. Ella no tenía el dinero, no tenía ningún lugar a donde ir. Así que usted la ayudó». La voz del doctor Haydock era cuidadosamente neutral. ¿Qué se suponía que debía hacer? Era mi amiga también. Habíamos conversado, compartido confidencias. Ella confiaba en mí de una manera que nunca pudo confiar en Geoffrey. «Porque Geoffrey nunca la escuchó realmente», sugirió la señorita Marple. «Solo amaba la imagen que tenía de ella». «Exactamente. Celia me dijo que se sentía como si se estuviera ahogando. Cada día la acercaba más a un matrimonio construido sobre mentiras. Y si la verdad salía después de la boda, sería mucho peor. Así que decidieron que debía desaparecer», dijo Geoffrey, su voz plana, muerta. «Newt Arekus, y tú, mi mejor amigo, la ayudaste. No planeaba hacerlo parecer un asesinato. Ese era el plan de ella. Insistió en ello. Dijo que si simplemente huía, el chantajista la seguiría. Pero si todos pensaban que estaba muerta, el chantajista no tendría razón para continuar», terminó la señorita Marple. «¿De dónde sacó la sangre de cordero?». Raymond se hundió de nuevo en su silla. «Del carnicero en Match Benham. Le dije que la necesitaba para mi perro. Compré casi 1 litro el jueves». «¿Y las llaves de la cripta?». «Celia las tomó de la sacristía el miércoles por la noche». La señorita Hartwell tenía razón sobre la discusión que escuchó, solo que no era Geoffrey con quien Celia discutía. «Era yo». Le estaba suplicando que reconsiderara, pero ella estaba decidida. Penélope había estado llorando silenciosamente, pero ahora habló. «Entonces, ¿dónde está? No puede haber ido lejos sin dinero ni documentos». Raymond vaciló, su mirada yendo de una cara a otra. «No puedo decirles. Le prometí que no lo haría. ¡Al diablo con tus promesas!». Geoffrey cruzó la habitación y agarró a Raymond por las solapas. «Dime dónde está. Suéltame». Raymond forcejeó, pero Geoffrey era más fuerte. «Caballeros, por favor». El doctor Haydock se interpuso separándolos. «Señor Hartley, obstruir esta investigación lo convierte en cómplice. Celia tiene derecho a desaparecer si así lo desea. Tiene derecho a escapar de un matrimonio que la habría hecho miserable». «¿Y su madre?». La voz de la señora Thornton era apenas un susurro. «¿No tengo yo derecho a saber que mi hija está a salvo?». Por primera vez, la resolución de Raymond flaqueó.
Ella dijo que le escribiría, una vez que estuviera a salvo. Dijo que usted, de todas las personas, entendería por qué tuvo que hacerlo. «¿Pero dónde está ahora?», insistió la señora Thornton. «Esta misma noche. ¿Dónde ha estado todo el día?». Los ojos de Raymond se encontraron con los de la señorita Marple, y en ellos ella vio no solo secreto, sino miedo. «No lo sé. Esa es la verdad. Se suponía que debía encontrarse conmigo en el antiguo molino a las 2 de la tarde. Yo tenía dinero para ella, 50 libras. No mucho, pero suficiente para llegar a Londres». «¿Y?», urgió la señora Bantry. «¿Apareció?». «No, esperé hasta las 4. Ella nunca vino. Y ahora me estoy preguntando si algo salió terriblemente mal». La señorita Marple se había puesto muy quieta. «Señor Hartley», cuando ayudó a la señorita Thornton a planear su desaparición, ¿alguien más sabía al respecto? «No, nadie. Fuimos extremadamente cuidadosos». «Entonces, ¿cómo explica usted esto?». De su bolsillo sacó una pequeña nota, doblada y ligeramente manchada de humedad. La había encontrado en la cripta, metida en una grieta en la pared. Raymond tomó la nota con manos temblorosas y leyó las palabras escritas con la caligrafía elegante de Celia. «El plan ha cambiado. No puedo explicar por qué. Perdóname, redestruye esto». «C. ¿Dónde encontró esto?», susurró Raymond. «En la cripta, oculta, pero no tan bien oculta, que no pudiera ser encontrada por alguien que estuviera buscando. Lo que me sugiere que la señorita Thornton quería que fuera encontrada. No por usted, señor Hartley, sino por otra persona. Alguien que sabía dónde buscar. Alguien que estaba involucrado en un plan diferente del suyo». «¿Está diciendo que alguien más la ayudó?», preguntó el doctor Haydock. «Alguien que ofreció una mejor opción que 50 libras y un viaje a Londres». «Oh», dijo Geoffrey, su voz helada. «Alguien que se aprovechó de su desesperación para sus propios fines». La puerta del salón se abrió abruptamente y el inspector Slack entró, su expresión sombría. «Lamento interrumpir, pero acabo de recibir un telegrama de Londres». Miró alrededor de la habitación, sus ojos finalmente posándose en Geoffrey. «Señor Blackwood, parece que su prometida fue vista abordando el tren de las 10:15 hacia Liverpool esta mañana, y no estaba sola». Capítulo 8. El hombre del tren el telegrama pasó de mano en mano, cada persona leyéndolo como si las palabras pudieran revelar más que su simple mensaje. El jefe de estación de Much Benham había sido categórico. Una joven mujer, vestida con un abrigo gris y sombrero con velo, había abordado el tren matutino a Liverpool, acompañada por un hombre alto con gabardina oscura y sombrero de fieltro calado sobre los ojos. «Liverpool», murmuró Geoffrey, su rostro una máscara de incomprensión. «¿Por qué Liverpool? No conocemos a nadie allí». «Los barcos zarpan de Liverpool», señaló el doctor Haydock sombríamente. «Hacia América, hacia el continente. Si alguien quisiera desaparecer verdaderamente». «Pero la descripción», interrumpió la señorita Marple, tomando el telegrama de las manos del inspector Slack, un hombre alto con gabardina oscura. «Señor Hartley, ¿es usted un hombre alto?» «Apenas», admitió Raymond con amargura. 5 pies y 7 pulgadas en mis mejores días». «¿Y posee usted una gabardina oscura?» «Tengo un abrigo de tweed marrón, nada remotamente parecido a lo que describe el jefe de estación». La señorita Marple asintió pensativamente, sus dedos tamborileando sobre el brazo de su silla. «Entonces, debemos considerar la posibilidad de que la señorita Thornton no solo cambió de plan, sino que también cambió de cómplice. ¿O nunca tuvo intención de escapar sola?», añadió Penélope, su voz temblorosa. «Quizás todo este tiempo hubo alguien más. Alguien que le ofreció más que 50 libras
y una existencia precaria en Londres. Geoffrey se había quedado paralizado, su cuerpo rígido como una estatua. ¿Está sugiriendo que Celia tiene un amante, que planeó esta farsa elaborada no para escapar del chantaje, sino para huir conmigo y estar con otro hombre? No estoy sugiriendo nada todavía, dijo la señorita Marple gentilmente. Simplemente estoy observando los hechos. Y los hechos son que la señorita Thornton desapareció esta mañana en compañía de un hombre que no es el señor Hartley y que abordó un tren que la llevaría lejos de St. Mary Mead, posiblemente fuera del país. El inspector Slack había estado haciendo anotaciones furiosas en su libreta. Necesito una lista completa de todos los conocidos de la señorita Thornton. Cualquiera que encaje la descripción. Hombre alto, probablemente de buena posición, considerando que pudo costear boletos de tren. Señora Thornton, ¿puede ayudar? La señora Thornton había estado sentada en silencio, su rostro cada vez más pálido. Ahora levantó la vista con ojos vidriosos. Había alguien. En Londres, hace años. El padre del niño. Su voz se quebró ligeramente. Celia nunca me dijo su nombre. Solo que era un hombre casado. Un caballero de buena familia. Dijo que él le había prometido matrimonio, que esperaría hasta que su esposa... Pero por supuesto, esas promesas nunca se cumplen. Y después de que Celia vino a vivir con usted, presionó Slack, ¿alguna vez mencionó contacto con este hombre? Nunca. Juró que había cortado todos los lazos con su vida anterior. La señora Thornton se retorció las manos. Pero ahora me pregunto, las cartas de chantaje, ¿y si no eran chantaje en absoluto? ¿Y si eran de él, exigiendo dinero, amenazando con revelar su pasado a menos que ella volviera con él? Terminó la señora Bantry. ¡Qué horrible! ¡Qué absolutamente horrible! Aunque eso no explica la sangre de cordero, observó el doctor Haydock, ni el vestido destrozado junto al arroyo. Si simplemente planeaba huir con este hombre, ¿por qué la elaborada puesta en escena? Para ganar tiempo, dijo la señorita Marple de repente. Si todos creían que había sido asesinada, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que alguien pensara en verificar los registros de trenes? Días, posiblemente semanas. Para entonces, ella y su acompañante podrían estar en América o en cualquier otro lugar, completamente inalcanzables. Raymond se había dejado caer de nuevo en su silla, su cabeza entre sus manos. Me usó. Todo este tiempo ella me estaba usando. Las lágrimas, la desesperación, la confianza. Todo era una actuación para asegurarse de que yo proporcionara la coartada perfecta. No sea demasiado duro consigo mismo, dijo la señorita Marple. Las mujeres desesperadas a menudo recurren a medidas desesperadas. Y si este hombre realmente le ofreció una salida, una vida nueva sin el estigma de su pasado, pero estaba comprometida conmigo. La voz de Geoffrey resonó por la habitación. Íbamos a casarnos, a construir una vida juntos. ¿Significó eso nada para ella? Nadie respondió. El silencio se extendió, pesado con implicaciones incómodas. Fue Penélope quien finalmente habló, su voz apenas un susurro. Había alguien, un hombre que vino al pueblo hace 3 semanas. Vino a la tienda de té donde Celia y yo almorzábamos a veces. Era alto, bien vestido. Celia lo vio a través de la ventana y se puso blanca como un fantasma. Salió corriendo, dijo que se sentía enferma. Pensé que era extraño en ese momento, pero luego lo olvidé. ¿Vio usted a este hombre claramente?, preguntó Slack con urgencia. ¿Podría describirlo? 40 y tantos, quizás 50. Cabello oscuro con gris en las sienes. Bien afeitado. Tenía el aspecto de un hombre de negocios o un profesional. Penélope frunció el ceño intentando recordar. Y había algo en su mano izquierda. Un anillo, creo.
Un anillo de sello con algún tipo de escudo de armas. Un hombre casado con un anillo de sello. La señora Price Ridley se había inclinado hacia adelante con interés ávido. Eso sugiere aristocracia, o al menos gentry acomodada. La señorita Marple había estado inusualmente silenciosa durante este intercambio, sus ojos fijos en un punto distante como si estuviera calculando algo en su mente. «Inspector», dijo finalmente, mencionó el jefe de estación si la pareja compró boletos de ida o de ida y vuelta. Slack consultó su telegrama. «Solo ida. A Liverpool, con conexión a...» Se detuvo, sus ojos ensanchándose. «Con conexión a Holyhead. El ferry a Dublín. Irlanda», susurró la señora Thornton. «Dios mío, va a Irlanda. ¿Por qué es eso significativo?», preguntó Geoffrey bruscamente. «¿Por qué?», dijo la señorita Marple, levantándose de su silla con súbita determinación. «Irlanda es donde uno va cuando no quiere ser encontrado por las autoridades inglesas. Y también es donde uno podría conseguir documentos falsos sin demasiadas preguntas. Si este hombre realmente es casado, si realmente planea comenzar una nueva vida con la señorita Thornton, necesitaría una nueva identidad para ella, posiblemente para ambos. Entonces tenemos que detenerlos antes de que zarpe el ferry», dijo Slack, ya moviéndose hacia la puerta. «¿Si puedo telegrafiar a la policía de Liverpool?» «Espere». La voz de Geoffrey los detuvo a todos. «Antes de que haga eso, necesito saber. Necesito entender por qué». Se giró hacia la señora Thornton. «Usted conocía a mi prometida mejor que nadie. ¿Realmente me odiaba tanto? ¿Realmente era tan terrible la perspectiva de casarse conmigo que prefirió esto? Esta humillación pública, esta farsa elaborada». La señora Thornton lo miró durante un largo momento, y en sus ojos había algo parecido a la piedad. «Creo, señor Blackwood, que Celia no lo odiaba en absoluto. Creo que esa era precisamente el problema. Ella no lo amaba lo suficiente como para decirle la verdad. Y cuando el pasado vino a reclamarla, en la forma de un hombre que una vez había sido todo su mundo, ella tomó la única decisión que su corazón le permitiría tomar». «Entonces todo fue una mentira», dijo Geoffrey vacíamente. «Desde el principio». «No todo», corrigió la señorita Marple suavemente. «Solo las partes que importaban». El reloj en la repisa de la chimenea marcaba las 5 en punto. Cecilia Thornton y su misterioso acompañante habían tomado el tren de las 10:15, ya estarían cerca de Liverpool. El ferry a Dublín zarpaba a las 7. Quedaban apenas 2 horas para desentrañar un misterio que se había estado tejiendo durante 5 años. Capítulo 9. La verdad sobre el chantajista él. Inspector Slack había levantado el auricular del teléfono de la señora Bantry, cuando la señorita Marple levantó una mano suavemente pero con firmeza. «Un momento, Inspector. Antes de que alerte a las autoridades de Liverpool, creo que hay algo que debemos considerar». Slack bajó el auricular con irritación apenas contenida. «Señorita Marple, con el debido respeto, cada minuto que perdemos aquí es un minuto más cerca del ferry zarpando con nuestra fugitiva a bordo». «Precisamente. Y sí, realmente es una fugitiva». La señorita Marple había vuelto a su asiento, sus dedos entrelazados sobre su regazo. «Verán, algo me ha estado molestando durante toda esta tarde. Las cartas de chantaje. Nunca hemos visto una sola de ellas, porque Celia las destruyó», dijo Penélope. «Y tú», me lo dijo, «las quemaba tan pronto como llegaban. Todas ellas». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Qué extraordinariamente cuidadoso de su parte. La mayoría de las víctimas de chantaje guardan al menos una carta como evidencia, por si acaso alguna vez necesitan acudir a la policía. Pero la señorita Thornton aparentemente las destruyó todas sin conservar ninguna prueba de su tormento».
¿Qué está sugiriendo? El doctor Haydock se había sentado, su expresión pensativa. ¿Que no hubo cartas de chantaje? Estoy sugiriendo que quizás deberíamos examinar esta historia con un ojo más crítico. La señorita Marple miró a Penélope. Señorita Hartwell, usted dijo que Celia le contó sobre el chantaje hace semanas. ¿Le mostró alguna vez una carta? ¿Vio usted alguna evidencia física de estas supuestas amenazas? Penélope frunció el ceño, su rostro arrugándose en concentración. No, ahora que lo menciona, solo me lo contó. Estaba muy angustiada, llorando. Dijo que las cartas eran horribles, que la amenazaban con revelar todo a Geoffrey. Yo simplemente asumí que decía la verdad. Naturalmente, ¿qué amiga no lo haría? La señorita Marple asintió comprensivamente. ¿Y los pagos? ¿Mencionó alguna vez cómo entregaba el dinero al chantajista? Dejaba sobres en el cementerio, creo, detrás de cierta lápida. Penélope se detuvo, aunque nunca especificó cuál. ¡Qué conveniente!, murmuró la señora Bantry. Y presumiblemente nadie vio nunca a este misterioso chantajista recogiendo los sobres. ¿Está diciendo que Celia inventó toda la historia del chantaje? Raymond se había quitado las gafas nuevamente, limpiándolas con vigor nervioso. ¿Pero por qué haría algo así? Para crear simpatía, dijo la señorita Marple simplemente. Para establecer un motivo para su desaparición, que no levantara ciertas preguntas incómodas. Si todos creían que estaba siendo chantajeada, que estaba desesperada y acorralada, nadie cuestionaría demasiado profundamente su decisión de huir. ¿Pero huir de qué?, exigió Geoffrey. Si no había chantajista, si no había amenaza real, ¿por qué elaborar esta farsa? ¿Por qué?, dijo la señorita Marple, sus ojos azules penetrantes fijos en su rostro. Había otra razón por la que no podía casarse con usted, señor Blackwood. Una razón que no tenía nada que ver con su pasado y todo que ver con su presente. La habitación quedó completamente silenciosa. El reloj hacía tic-tac. Un tronco se asentó en la chimenea, pero nadie se movió. «¡El hombre del tren!», continuó la señorita Marple. «El hombre alto con el anillo de sello. Señorita Hartwell, ¿dijo usted que lo vio hace 3 semanas? Sí, en la tienda de té». ¿Y la señorita Thornton reaccionó con qué emoción exactamente cuando lo vio? ¿Horror? ¿Miedo? Penélope cerró los ojos, intentando recordar con precisión. No exactamente. Fue más como shock. Y luego algo más, algo que en ese momento no pude identificar. ¿Anhelo, quizás?, sugirió la señorita Marple suavemente. El anhelo de alguien que ve algo que pensaba perdido para siempre. «Dios mío», susurró la señora Thornton. Él volvió. El padre del niño. Después de todos estos años, volvió. «Sospecho que más que eso». La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «Sospecho que él nunca se fue realmente. Que durante los últimos 5 años, desde que la señorita Thornton vino a St. Mary Mead, él ha estado en contacto con ella. Discretamente, quizás. Cartas enviadas a direcciones alternativas, encuentros ocasionales en Londres cuando ella visitaba con su madre. Y entonces, cuando el compromiso con el señor Blackwood se anunció, él no pudo soportarlo. Terminó el doctor Haydock, un hombre casado que había estado esperando años para que su situación cambiara. De repente, enfrentó la perspectiva de perder a su amada para siempre. «Pero eso no tiene sentido», protestó Raymond. «Si lo amaba, si él la quería, ¿por qué aceptó casarse con Geoffrey en primer lugar?» Geoffrey había estado de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines oscurecidos. Ahora habló sin girarse. «Porque yo le pedí que se casara conmigo frente a todo el pueblo, en la fiesta de verano, delante de 200 personas. Si hubiera dicho que no, habría necesitado una razón. Y no podía dar la verdadera razón sin revelar todo sobre su pasado,
sobre el niño, sobre él. Así que dijo que sí, continuó la señorita Marple, esperando quizás encontrar una manera de salir del compromiso con gracia. Pero a medida que pasaban las semanas y se acercaba la boda, debe haber entrado en pánico. Y entonces él apareció, no para chantajearla, sino para rescatarla. El plan con Raymond, dijo Penélope lentamente. Era real, ¿verdad? Al menos al principio. Realmente planeaba desaparecer sola. Pero entonces este otro hombre le ofreció algo mejor. No solo escape, sino una vida con el hombre que realmente amaba. Exactamente. La señorita Marple asintió, y por eso dejó la nota en la cripta para el señor Hartley. No como una disculpa, sino como una advertencia para que no fuera al molino. No quería que interfiriera con sus nuevos planes. La señora Thornton se había levantado, su rostro una mezcla de furia y angustia. Ese hombre miserable que arruinó a mi hija hace 5 años, que la dejó sola y embarazada, que le permitió sufrir mientras él disfrutaba de su matrimonio cómodo. Y ahora ella huye con él, abandona todo, humilla a su prometido, me rompe el corazón. ¿Todo por un hombre que demostró ser completamente indigno de ella? El corazón, observó la señorita Marple gentilmente. Rara vez consulta a la razón antes de tomar sus decisiones. Entonces todavía debemos detenerla, dijo Slack con firmeza, alcanzando nuevamente el teléfono. Si lo que dice es cierto, este hombre es un seductor, posiblemente un bígamo si planea casarse con ella. La señorita Thornton puede estar en peligro. Oh, la señorita Marple levantó una ceja. ¿O finalmente está tomando control de su propia vida? ¿Tomando una decisión por amor en lugar de conveniencia? Eso no es asunto nuestro, dijo Slack bruscamente. Ella ha cometido fraude, ha malgastado recursos policiales, ha causado angustia pública. Eso es suficiente para justificar su arresto. Su mano estaba sobre el auricular cuando sonó el timbre de la puerta principal. Momentos después, el mayordomo de la señora Bantry apareció, su expresión inusualmente perturbada. Disculpen la interrupción, pero hay una joven en la puerta. Insiste en hablar con la señorita Marple inmediatamente. Dice que es cuestión de vida o muerte. ¿Una joven? La señora Bantry frunció el ceño. ¿Dio su nombre? Sí, señora. Dice que es la señorita Celia Thornton. Capítulo 10. El regreso de la novia Celia Thornton entró en la sala de estar como una aparición. Su abrigo gris estaba empapado por la lluvia que había comenzado a caer. Su cabello oscuro escapaba en mechones húmedos de debajo de un sombrero sin velo. Y sus ojos, esos ojos que Geoffrey había pensado conocer también, estaban enrojecidos por las lágrimas y algo más profundo, más oscuro. Pero estaba viva, innegablemente, maravillosamente viva. ¡Celia! La señora Thornton se tambaleó hacia adelante, pero se detuvo a medio camino, como si una barrera invisible la retuviera. Hija mía, gracias a Dios. Pensamos que estaba muerta. Lo sé. La voz de Celia era ronca, gastada. Ese era el plan. Geoffrey no se había movido de su posición junto a la ventana. Miraba a su prometida. ¿Exprometida? Con una expresión que mezclaba alivio, furia y algo que podría haber sido dolor. ¿Dónde has estado? Las palabras salieron apenas controladas. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho pasar? Sí. Celia se quitó el sombrero con manos temblorosas. Y lo siento, por todo, pero especialmente por venir aquí ahora, por poner a todos ustedes en peligro. ¿Peligro? El inspector Slack se había puesto alerta. ¿Qué clase de peligro? Celia miró alrededor de la habitación, sus ojos deteniéndose brevemente en cada rostro antes de posarse en la señorita Marple, quien la observaba con esa mirada tranquila y penetrante que parecía ver más allá de las apariencias.
Todo lo que pensaban saber está equivocado, dijo Celia finalmente. El chantaje era real. El hombre en el tren no era mi salvador. Y yo no huí hacia algo mejor. Huí para salvar mi vida. Un silencio aturdido llenó la habitación. «Será mejor que se siente», dijo la señora Bantry, guiando a Celia hacia el sofá, «y que nos lo cuente todo desde el principio». Celia aceptó una taza de té con manos temblorosas, tomando un sorbo largo antes de hablar. El padre de mi hijo se llamaba Marcus Aldrich. Es un hombre de negocios adinerado. Cuando quedé embarazada, me prometió que dejaría a su esposa, que nos casaríamos. Pero cuando nació el bebé, cambió. Se volvió cruel, posesivo. Dijo que el niño era suyo, que tenía derecho a decidir su futuro. Cuando me negué a entregarle al bebé, me amenazó. ¿Con qué?, preguntó la señorita Marple suavemente. Con arruinarme completamente. Tenía conexiones, poder. Dijo que se aseguraría de que nunca pudiera trabajar, nunca pudiera casarme, que incluso me quitaría al bebé por la fuerza si era necesario. La voz de Celia se quebró, así que hice lo que él quería. Entregué a mi hijo para adopción a una familia que él había seleccionado. Una familia que le permitiría visitar al niño, influir en su crianza, y luego huí. A St. Mary Mead, dijo la señora Thornton, lágrimas rodando por sus mejillas. A mí, sí. Y durante 5 años pensé que estaba a salvo. Pensé que había desaparecido lo suficientemente bien. Pero entonces, hace 2 meses, llegó una carta. Celia sacó un sobre arrugado de su bolsillo. No la destruí, a pesar de lo que le dije a Penélope. No podía. Necesitaba recordar exactamente lo que había escrito. El inspector Slack tomó el sobre y leyó en voz alta. Querida Celia, qué encantador ha sido encontrarte después de todos estos años. Y qué conveniente que estés a punto de casarte con un caballero respetable. Me pregunto qué pensaría él sobre tu pasado. Quizás deberíamos discutir esto en persona. Estaré en el Blue Boar Inn en Much Benham el jueves. Te sugiero que vengas sola. Mea. Marcus, susurró Geoffrey. El hombre del tren era Marcus Aldrich. Sí, fui a verlo, esperando poder razonar con él. Pero no quería dinero. Quería algo mucho peor. Celia cerró los ojos. Quería que volviera con él. Dijo que su esposa había muerto el año pasado, que ahora era libre de casarse conmigo, que podríamos recuperar a nuestro hijo, ser una familia, como si los últimos 5 años no hubieran sucedido, como si yo le debiera algo. ¿Y cuando te negaste? La voz de la señorita Marple era gentil, pero insistente. Se enfureció. Dijo que si no iba con él voluntariamente, me arrastraría de vuelta, que arruinaría mi reputación, que le contaría a Geoffrey todo, que se aseguraría de que nunca conociera la felicidad. Y entonces, Celia se estremeció. Entonces dijo que si no podía tenerme, se aseguraría de que nadie más pudiera. Una amenaza de muerte. Slack se inclinó hacia adelante. Aldrich amenazó con matarla. No directamente, pero la forma en que me miraba, la frialdad en su voz. Supe que lo decía en serio, y recordé cosas de nuestro tiempo juntos. Su temperamento, su necesidad de control. Una vez le vi golpear a un criado casi hasta la muerte por una ofensa menor. Celia miró a Raymond. Por eso fui a ti. Necesitaba desaparecer, pero tenía que hacerlo de una manera que incluso Marcus creyera que estaba muerta. «La sangre de cordero», dijo Raymond lentamente. No era solo para ganar tiempo. Era para convencer a un hombre específico de que había sido asesinada. Exactamente. Si Marcus pensaba que estaba muerta, dejaría de buscarme. Podría empezar de nuevo, en algún lugar lejano, bajo un nombre diferente. Celia miró a Geoffrey con ojos suplicantes. Nunca quise herirte, pero no veía otra salida.
«Entonces, ¿por qué no tomaste el tren?», preguntó Penélope. «El jefe de estación dijo que te vio abordar con un hombre». «Eso no fui yo». La voz de Celia era apenas un susurro. «Esa fue mi prima, Helen. Le pedí que se pusiera mi abrigo y sombrero, que abordara el tren con un actor que contraté para hacerse pasar por mi acompañante. Otro rastro falso. Mientras todos pensaban que iba hacia Liverpool, yo estaría escondida en el antiguo cottage de guardabosques en Farley Woods». «¿Dónde has estado todo el día?», preguntó la señora Thornton. «Esperando que oscureciera para poder escabullirme y tomar el tren nocturno a Londres. Desde allí planeaba ir a Escocia, quizás más allá». «Pero entonces...» Celia se estremeció violentamente. «Entonces él vino. ¿Aldrich? ¿Fue al cottage?» «No solo vino, me encontró. No sé cómo, pero lo hizo. Dijo que sabía que la mujer en el tren era un señuelo, que me conocía demasiado bien como para caer en trucos tan simples». Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente. Intenté correr, pero él me atrapó. Dijo que si no iba con él ahora, esta noche, me mataría donde estaba. Y entonces escuché a alguien más afuera. «¿Quién?». La pregunta vino de varias voces a la vez. «No lo sé». Pero Marcus también los escuchó. Se asustó, me soltó por un momento y corrí. Corrí a través del bosque en la oscuridad, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que tenía que escapar. Y de alguna manera terminé aquí. Celia miró a la señorita Marple, porque recordé algo que dijiste una vez en una fiesta de té. Dijiste que cuando todo lo demás falla, cuando no hay ningún lugar seguro a donde ir, uno debe buscar a aquellos que ven claramente. Y tú, señorita Marple, siempre has visto más claramente que nadie». La señorita Marple asintió lentamente, pero sus ojos habían adquirido una expresión preocupada. «Inspector Slack, sugiero que envíe hombres al cottage de guardabosques inmediatamente». «¿Por qué? ¿Cree que Aldrich todavía está allí?». «No». La voz de la señorita Marple era sombría. «Creo que quien sea que asustó al señor Aldrich podría estar en considerable peligro. Un hombre desesperado acorralado es la criatura más peligrosa de todas». Como si sus palabras hubieran sido una señal, el sonido de cascos de caballos resonó en el camino de entrada. Momentos después, el joven párroco irrumpió en la habitación, su rostro pálido, sus ropas desgarradas. «Inspector, Dr. Haydock, deben venir inmediatamente. Hay un hombre en Farley Woods. ¡Está muerto!». Capítulo 11. Muerte en el bosque Farley Woods. Era un lugar diferente bajo la luz menguante del anochecer. Los árboles que durante el día parecían protectores, ahora se alzaban como centinelas amenazantes, sus ramas desnudas arañando el cielo violeta. La lluvia había convertido el sendero forestal en un lodazal traicionero, y las linternas que llevaban el inspector Slack y el Dr. Haydock proyectaban sombras grotescas que bailaban entre los troncos. La señorita Marple había insistido en acompañarlos, y aunque Slack había protestado, algo en su expresión determinada lo había silenciado. Celia también había venido, a pesar de las súplicas de su madre, con Geoffrey caminando a su lado en un silencio tenso y protector. El cottage de guardabosques apareció entre los árboles, una estructura pequeña de piedra con techo de paja, abandonada desde hacía años pero aún sólida. La puerta colgaba abierta, golpeando suavemente contra el marco con cada ráfaga de viento. Pero no era el cottage lo que había atraído su atención. A unos 20 metros de distancia, tendido boca arriba en un claro cubierto de helechos, yacía el cuerpo de un hombre. Incluso desde la distancia era evidente que estaba muerto. Su gabardina oscura estaba empapada, no solo por la lluvia, sino por algo más oscuro que se había extendido en un charco irregular
debajo de él. Su sombrero de fieltro había rodado a varios pies de distancia, revelando cabello oscuro con gris en las sienes. Y en su mano izquierda, brillando débilmente a la luz de la linterna, había un anillo de sello con un escudo de armas. «¡Marcus!», susurró Celia, su voz apenas audible. «Dios mío, es Marcus». El doctor Haydock ya se había arrodillado junto al cuerpo, sus manos expertas examinando con eficiencia clínica. Apuñalado, una sola herida en el pecho, directo al corazón. Muerte casi instantánea, yo diría. Miró hacia arriba. Hace no más de 2 horas, basándome en la temperatura corporal. ¿2 horas? Slack consultó su reloj de bolsillo. Eso lo sitúa alrededor de las 5:30, justo cuando la señorita Thornton dice que huyó de él. Todas las miradas se volvieron hacia Celia, quien se había puesto mortalmente pálida. Yo no lo maté, lo juro. Cuando huí, estaba vivo, enfurecido, pero vivo. Nadie la está acusando, señorita Thornton, dijo la señorita Marple gentilmente. Al menos no todavía. Pero debemos establecer la secuencia de eventos con precisión. Usted dijo que escuchó a alguien más afuera. ¿Podría describir lo que escuchó? Celia cerró los ojos concentrándose. Pasos pesados en las hojas húmedas. Y una voz. ¿Alguien llamándome por mi nombre? Señorita Thornton, dijeron. No Celia, sino señorita Thornton. Formal, cortés incluso. ¿Una voz masculina o femenina? Masculina, definitivamente masculina. Y familiar de alguna manera, aunque no puedo ubicarla. La señorita Marple había estado examinando el terreno alrededor del cuerpo con su linterna. Ahora se detuvo, sus ojos fijándose en algo entre los helechos aplastados. «Inspector, ¿podría traer su luz aquí, por favor?» Slack iluminó donde ella señalaba, revelando un objeto pequeño y metálico medio enterrado en el barro. Con cuidado, usando su pañuelo, la señorita Marple lo recogió. Era un cuchillo, no un cuchillo de cocina ordinario, sino algo más refinado. Una daga de mango de plata con una hoja de unos 15 centímetros de largo. La hoja estaba manchada de sangre, pero el mango estaba limpio, demasiado limpio. «Limpiado», observó el doctor Haydock. Quienquiera que lo usó, tuvo el tiempo y la presencia de ánimo para limpiar las huellas dactilares antes de descartarlo. «Oh, usó guantes», añadió Slack. «Eso sugiere premeditación, no un crimen pasional». «¿Pero quién?» Geoffrey había permanecido inusualmente callado, pero ahora habló. ¿Quién sabía que Aldrich estaría aquí? ¿Quién conocía siquiera su existencia? «Esa», dijo la señorita Marple, «es la pregunta correcta. Señorita Thornton, en las semanas previas a su boda, ¿con quién discutió a Marcus Aldrich? ¿A quién podría haberle confiado que él había reaparecido en su vida?» «Solo a Raymond», dijo Celia inmediatamente. «Y a Penélope, aunque nunca mencioné su nombre». Y se detuvo abruptamente, su rostro palideciendo aún más, si eso era posible. «¿Y?» urgió Slack. «¿Y al doctor Haydock?» La voz de Celia era apenas un susurro. «Hace 2 semanas tuve un colapso nervioso. Mareos, palpitaciones. Mamá llamó al doctor. Él fue muy amable, muy comprensivo. Me dio un sedante y me preguntó si había algo que me estuviera causando estrés inusual. Yo le conté sobre Marcus. No todo, pero lo suficiente. Sobre el bebé, sobre sus amenazas. Pensé que un médico mantendría la confidencialidad». El doctor Haydock se había puesto rígido, sus ojos ensanchándose detrás de sus gafas. «Ciertamente lo hice. ¿Está sugiriendo que yo?» «No estoy sugiriendo nada todavía», interrumpió la señorita Marple. «Simplemente estoy estableciendo quién tenía conocimiento de la situación. Doctor, ¿dónde estaba usted hace 2 horas?»
en mi consultorio completando notas de pacientes. Su voz era fría. Solo, desafortunadamente, así que no tengo coartada. Pero le aseguro, señorita Marple, que he dedicado mi vida a salvar vidas, no a quitarlas. Sin embargo, dijo la señorita Marple pensativamente, un médico tendría conocimiento precisamente de dónde apuñalar para causar muerte instantánea. Y un médico llevaría guantes como cuestión de rutina. ¡Esto es absurdo! El doctor Haydock se levantó bruscamente. No tenía motivo para matar a Aldrich. Ni siquiera lo conocía, ¿no? La señorita Marple inclinó la cabeza. Entonces quizás pueda explicar esto. De su bolsillo sacó el broche de libélula que había encontrado en la iglesia esa mañana. El que había estado en su bolsillo durante todo el día. Lo sostuvo bajo la luz de la linterna, revelando no solo el diseño delicado, sino también una inscripción apenas visible en la parte posterior. Para mi querida Laura, con amor eterno. H. Laura Haydock, dijo la señorita Marple suavemente. Su difunta esposa, ¿no es así, doctor? Falleció hace 5 años, según tengo entendido. Una muerte trágica. Un accidente con un carruaje en Londres. El rostro del doctor Haydock se había puesto gris como la ceniza. ¿Qué tiene que ver el broche de mi esposa con esto? Todo, sospecho. Verá, he estado haciéndome una pregunta desde esta mañana. ¿Por qué Celia Thornton dejaría caer este broche en particular? Este broche precioso y obviamente valioso en el banco de la iglesia donde seguramente sería encontrado. A menos que no fuera Celia quien lo dejó caer. A menos que fuera alguien más. Alguien que tenía acceso a la iglesia temprano esta mañana. Alguien que quería dejar una pista que conectara a Celia con una familia específica. Se giró hacia Celia. Señorita Thornton, ¿reconoce este broche? Celia miró fijamente el objeto, confusión nublando su rostro. Nunca lo he visto antes en mi vida. Y sin embargo fue encontrado donde usted debía haber estado sentada. ¡Qué curioso! La señorita Marple se volvió hacia el doctor. A menos que me equivoque mucho, este broche fue colocado deliberadamente para sugerir una conexión entre la señorita Thornton y su familia. Una conexión que solo tendría sentido si supiera algo que la señorita Thornton misma no sabía. Algo sobre la adopción que organizó Marcus Aldrich hace 5 años. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento parecía contener su aliento. «Doctor Haydock», dijo la señorita Marple, su voz tan suave como acero envuelto en terciopelo. «Creo que es hora de que nos cuente sobre el niño». Y en los ojos del doctor, bajo la luz temblorosa de las linternas, todos vieron la verdad incluso antes de que hablara. Capítulo 12. La solución de la señorita Marple. El doctor Haydock permaneció inmóvil durante un largo momento, su rostro una máscara de emociones en conflicto. Luego, lentamente, como un hombre caminando hacia su propia ejecución, se alejó del cuerpo y se dejó caer sobre un tronco caído. Cuando habló, su voz sonaba como la de un hombre mucho mayor. Mi esposa y yo nunca pudimos tener hijos. Fue el gran dolor de nuestras vidas. Sus dedos temblaban mientras se quitaba las gafas para limpiarlas. Hace 5 años, Marcus Aldrich vino a mí. Había escuchado a través de conexiones mutuas que Laura y yo estábamos desesperados por adoptar. Nos ofreció un bebé. Un niño saludable, nos dijo. Nacido de buena cuna, pero en circunstancias desafortunadas. «Mi hijo», susurró Celia, sus rodillas cediendo. Geoffrey la atrapó antes de que cayera, sosteniéndola contra él. «Usted adoptó a mi hijo. No sabíamos quién era la madre». Aldrich insistió en el anonimato completo. Dijo que era por el bien del niño, que la madre había accedido a entregar todos los derechos. El doctor miró a Celia con ojos atormentados.
Pagamos una suma considerable. Laura estaba radiante. Después de tantos años de anhelo, finalmente tendríamos un hijo. ¿Y entonces? La voz de la señorita Marple era gentil pero inexorable. ¿Qué sucedió después? Laura se enamoró del niño instantáneamente. Lo llamamos Thomas. Durante 6 meses gloriosos fuimos una familia. Su voz se quebró. Y entonces Aldrich regresó. Dijo que había cambiado de opinión, que quería al niño de vuelta. Ofreció devolver nuestro dinero, pero no era suficiente. Laura se negó. Dijo que Thomas era nuestro hijo ahora, legal y moralmente. Y Marcus Aldrich no era un hombre que aceptaba negativas. Sugirió la señorita Marple. Nos amenazó. Dijo que si no le entregábamos al niño voluntariamente, expondría la adopción como irregular. Nos acusaría de soborno. Arruinaría mi práctica médica. El doctor enterró su rostro en sus manos. Laura estaba destrozada. El estrés, la ansiedad constante de perderlo, afectó su salud. Tenía un corazón débil, aunque nunca lo admitía. Y entonces ella murió, dijo Geoffrey en voz baja. En Londres. No fue un accidente con el carruaje. Las palabras salieron en un torrente ahora, como si hubieran sido retenidas demasiado tiempo. Había ido a confrontar a Aldrich una última vez, a suplicarle que nos dejara quedarnos con Thomas. Él se negó. Cuando regresó al hotel donde nos alojábamos, sufrió un colapso masivo del corazón. Los médicos dijeron que fue la agitación emocional. Pero yo sabía la verdad. Marcus Aldrich la mató tan seguramente como si hubiera usado sus propias manos. ¿Y el niño?, preguntó Celia, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Qué le pasó a Thomas? Aldrich me lo arrebató inmediatamente después del funeral. Dijo que lo colocaría con otra familia, una que no cuestionara su autoridad. El doctor levantó la vista a su expresión salvaje. Perdí a mi esposa y a mi hijo en el transcurso de una semana. Y todo gracias a ese hombre, ese monstruo que jugaba con vidas humanas, como si fueran piezas de ajedrez. El inspector Slack había estado escuchando con creciente comprensión. Así que cuando la señorita Thornton vino a usted hace 2 semanas, cuando le contó sobre Marcus Aldrich y sus amenazas, usted supo inmediatamente quién era ella, la madre de Thomas, la mujer que Aldrich había explotado exactamente como los había explotado a usted y a su esposa. Al principio no lo supe con certeza, pero cuando describió al hombre que la estaba amenazando, cuando mencionó al niño nacido hace 5 años, las piezas encajaron. El doctor miró a Celia con algo parecido a reverencia. Usted era la madre de Thomas, el niño que Laura había amado como si fuera suyo. Así que decidió protegerla, dijo la señorita Marple, y al mismo tiempo vengarse del hombre que había destruido su propia felicidad. Seguí a Aldrich cuando llegó a St. Mary Mead. Observé sus movimientos, escuché sus conversaciones en el Blue Borin. Supe que había rastreado a la señorita Thornton, que tenía la intención de arrastrarla de vuelta a su influencia, y supe que si lo permitía, la destruiría como había destruido a Laura. ¿Entonces usted la ayudó a planear su desaparición?, preguntó Geoffrey. ¿Usted sabía sobre el cottage de guardabosques? No, ese era el plan de Raymond. Pero cuando Aldrich no cayó en el señuelo del tren a Liverpool, cuando comencé a preguntarme dónde podría esconderse realmente la señorita Thornton, recordé el viejo cottage. Solía llevar a Thomas allí cuando era bebé, antes de que Aldrich nos lo quitara. Era el lugar perfecto para esconderse. Así que fue allí esta tarde, continuó la señorita Marple, y encontró exactamente lo que temía. Marcus Aldrich amenazando a la señorita Thornton. Lo escuché antes de verlo. Su voz, esa voz arrogante y controladora que había poblado mis pesadillas durante 5 años.
La estaba agarrando, haciéndole daño. El doctor se puso de pie abruptamente, su voz subiendo. Yo le grité, le dije que la soltara. Ella corrió, y yo le dije a Aldrich exactamente quién era yo. ¿Qué me había hecho? ¿Qué le había hecho a Laura? ¿Y él? Urgió Slack. ¿Qué dijo? Se rió. Dios me ayude, se rió. Dijo que apenas recordaba a mi esposa, que había habido tantas familias desesperadas que había explotado a lo largo de los años. Dijo que si yo intentaba interponerme entre él y Celia, me destruiría como había destruido a todos los demás que desafiaron su voluntad. El doctor sacó el cuchillo de su maletín médico, idéntico al que la señorita Marple había encontrado. Siempre llevo un bisturí para emergencias, pero esta vez lo usó para algo diferente. Terminó la señorita Marple suavemente. Lo apuñaló una vez, directamente al corazón. Muerte instantánea, como usted sabría que sería. Luego limpió el arma, la arrojó y se fue, dejando el broche de su esposa en la iglesia esta mañana, añadió Slack. ¿Por qué? ¿Qué esperaba lograr con eso? El doctor miró hacia el cielo oscurecido. Quería que supieran. No inmediatamente, pero eventualmente. Quería que alguien entendiera por qué había hecho lo que hice. Que esto no era solo venganza, sino justicia. El broche de Laura, encontrado donde debía sentarse la madre de Thomas. Pensé que alguien podría hacer la conexión. Que alguien podría entender que yo estaba protegiendo no solo a la señorita Thornton, sino la memoria de mi esposa y el futuro del niño que ambas habían amado. Celia se había separado de Geoffrey, caminando despacio hacia el doctor. «Thomas, mi hijo, ¿sabe dónde está ahora?» «Con la hermana de Aldrich en Yorkshire. Ella no es como él, es amable, decente. Pero si Aldrich hubiera vivido, eventualmente se lo habría quitado también. Lo habría corrompido. Habría hecho de él otra arma en su arsenal de control». El doctor encontró los ojos de Celia. Su hijo está a salvo ahora, verdaderamente a salvo. Y si desea conocerlo, escribir a su tía, quizás incluso convertirse en parte de su vida. Ya no hay nadie que se lo impida. El inspector Slack había sacado sus esposas, pero se movió sin su habitual brusquedad. «Doctor Haydock, debo arrestarlo por el asesinato de Marcus Aldrich». «Lo entiendo». El doctor extendió sus muñecas con calma. «Solo pido una cosa, que se aseguren de que Thomas sepa que su madre no lo abandonó voluntariamente, que fue forzada a renunciar a él, pero que nunca dejó de amarlo». «Se lo prometo», dijo Celia, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Y doctor, gracias por salvarme, por amar a mi hijo cuando yo no podía, por darle a Laura la alegría de ser madre, aunque fuera solo por poco tiempo». Mientras Slack conducía al doctor de vuelta a través del bosque hacia el camino donde esperaba un carruaje de policía, el resto del grupo se quedó atrás en el claro oscurecido. El cuerpo de Marcus Aldrich yacía cubierto con la gabardina del doctor, esperando el carro fúnebre. Geoffrey se acercó a Celia, su rostro trabajando con emociones que luchaban por expresarse. «Celia, yo no sé qué decir. Todo lo que pensé que sabía, todo lo que creí. Lo sé». Ella tomó su mano suavemente. «Y entenderé si no puedes perdonarme por las mentiras, por el engaño. No espero que puedas perdonarte». Geoffrey sacudió la cabeza. «Debería pedirte que me perdones a mí, por crear el tipo de persona ante la cual sentiste que no podías ser honesta, por hacer que mis juicios fueran tan severos que preferiste inventar una muerte elaborada antes que enfrentar mi desaprobación». Se miraron el uno al otro en la penumbra creciente, dos personas que habían estado tan cerca y sin embargo tan profundamente desconocidas. «No podemos casarnos», dijo Celia finalmente. «No de la manera que lo habíamos planeado. Demasiado ha cambiado». «No», acordó Geoffrey.
Pero quizás, con el tiempo, podríamos llegar a conocernos, verdaderamente conocernos. Y entonces... Bueno, entonces veremos. La señorita Marple observaba este intercambio con aprobación discreta, mientras el grupo comenzaba el lento camino de regreso a través del bosque. La señora Bantry se acercó a su amiga. «Jane, ¿cómo lo supiste? Sobre el broche, sobre el doctor, sobre todo esto». «La naturaleza humana, querida», respondió la señorita Marple. «Siempre vuelve a la naturaleza humana». Un hombre que había perdido tanto, enfrentado con el regreso del que le había quitado todo. No fue difícil predecir qué podría hacer. Aunque debo admitir, esperaba estar equivocada. Detrás de ellas, las linternas proyectaban largas sombras a través de Farley Woods. Y en algún lugar de Yorkshire, un niño pequeño llamado Thomas dormía ajeno al drama que se había desarrollado en su nombre. Ajeno a la madre que pronto vendría a conocerlo, ajeno al hombre que lo había amado lo suficiente como para matar. La boda que nunca tuvo lugar había descubierto secretos que abarcaban 5 años y 3 vidas destruidas. Pero de las ruinas, quizás, algo nuevo podría crecer. Algo más verdadero. Algo más real.